Noticias Caracol sigue el ojo puesto en la vía al llano. Revisamos los polémicos contratos entre el gobierno y el concesionario responsable de esa carretera. ¿Quién responde por el mantenimiento en las zonas críticas? Sol Suárez revisó la contratación y miren lo que encontró. El corredor vial Bogotá-Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Con una longitud total de 85.6 kilómetros, inicia en el límite del distrito de Bogotá y termina en la intersección de Los Fundadores en Villavicencio. Para este corredor se realizaron 2 contratos de concesión, el 444 de 1994 Bogotá-Villavicencio, a cargo en su momento de Coviandina con una inversión de 3 billones de pesos de la época, y el contrato 005 de 2015 de iniciativa privada Chirajara Fundadores, a cargo de Coviandes. Ahora responsable del mantenimiento y operación de toda la vía, junto con una nueva calzada de 32 kilómetros que va desde Chirajara hasta Villavicencio, con una inversión de 6 billones de pesos también para la época. Desde 1994 hasta hoy, el gran inversionista de estos concesionarios es Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval. En el 2015, cuando el consorcio Coviandes asume la operación y mantenimiento de la vía, lo hace bajo la modalidad de asociación público-privada conocida como APP, en donde el empresario presenta una estructuración de un proyecto al Estado, calcula su rentabilidad y ganancias mediante peajes y así dispone sus recursos para realizar las obras que el Estado no puede llevar a cabalidad por falta de dinero. El Ministerio de Transporte, en ese entonces, bajo la dirección de Natalia Bello, y la Agencia Nacional de Infraestructura, a cargo de Luis Fernando Andrade, decidieron recibir la estructuración del proyecto tal cual venía y firmar el contrato para entregárselo al consorcio, solo que esa firma venía con algunos reparos. Reparos que el actual Ministerio de Transporte califica como graves errores y que hoy tienen a la vía cerrada. Un contrato donde tenemos unas falencias evidentes en la estructuración, donde el Estado en su momento no puso los puntos sobre las IES y pues fue bastante laxo. De hecho, en el apéndice técnico, de manera expresa, retira la responsabilidad del concesionario del mantenimiento de los puntos críticos y pues tenemos lo que tenemos. Los puntos críticos de la vía son 137 y su mantenimiento quedó en manos del Gobierno Nacional. Así quedó establecido en el siguiente contrato. En virtud de lo anterior, es claro que dentro de las actividades que debe realizar el concesionario para el mantenimiento del corredor vial, quedó expresamente excluido la atención de puntos críticos y sus correspondientes soluciones definitivas. Sobre este punto, la concesionaria expresó lo siguiente en un comunicado. Coviandes se permite aclarar que las obligaciones descritas en el adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994 tienen como objeto el de construir, operar y mantener la carretera Bogotá-Villavicencio, no estabilizar la cordillera oriental, macizo en formación caracterizado por su inestabilidad geológica. Para el actual Gobierno Nacional es un punto del contrato que le ha generado no solo pérdidas billonarias al oriente colombiano, sino que además está descuadrando las finanzas del Estado. Inicialmente solamente fueron 85.000 millones, solo, entre comillas, 85.000 millones de pesos. Después fue necesario conseguir 30.000 millones de pesos más para extender 2 túneles falsos para proteger realmente la vía. Ahora pasa lo del 58, nos cuesta 120.000 millones de pesos. Ya vamos en 235.000 millones de pesos que hemos tenido que buscar en un tema de una estrechez fiscal. La Contraloría, por su parte, advierte que pese a que en el contrato está eximida esa obligación, está verificando si el consorcio es responsable de lo que hoy le está pasando a la montaña de la vía al llano. Estamos verificando quiénes debían hacer algunas actuaciones desde la concesionaria para ver cómo estaba efectivamente toda su geomorfología de esa ladera y la montaña y si la hicieron o no. Después de conocerse toda esta historia, buscamos al exministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, ministro que recibe la ejecución del contrato meses después de haberse firmado. Esto lo hicimos para saber por qué el gobierno le quitó la responsabilidad al concesionario, acción que hoy clasifican muchos como un grave error. Se genera la doble calzada y no se marcan las inestabilidades, pero vuelvo y repito, es que lo que se contrató fue el último tramo, no el tramo que hoy está inestable, y como ese era solamente mantenimiento, no se evidenció la inestabilidad y no se metió dentro del alcance del contrato de concesión. Para el exministro existiría una explicación para que el gobierno no exigiera a la concesionaria la mitigación de los riesgos.
o que no le vieron la gravedad del caso o que la inestabilidad no existía a la gravedad que hoy existe en este momento y por eso tampoco fue planteada en la iniciativa y por eso seguramente los que revisaron la iniciativa no detectaron que había que meterla en el alcance del contrato. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la vía sí tiene suficientes estudios. Por eso considera que esa decisión de no incluir la mitigación del riesgo fue tomada por otros factores. Históricamente hay una falta de planeación o una falta de decisión de hacer una obra, digamos, de una magnitud importante. Tal vez falta de recursos, tal vez una visión a veces un poco cortoplacista. Pues comenzamos a tener, digamos, en algunas obras el afán de responderle a la comunidad. Y ahí creo que la falta de recursos y ese afán pues nos obligó durante mucho tiempo a tratar de rectificar y mejorar la vía existente. Como si fuera poco, la vía alterna al llano, la del Cisga, que comunica a Bogotá con Villavicencio en 10 horas más de tiempo, tiene el mismo problema. En su contrato también se excluyeron los puntos críticos. Algunos hallazgos en materia fiscal por precisamente el estructurador que la realizó no tuvo en cuenta precisamente estos temas y siendo una iniciativa privada, obviamente le pagan a la persona, le hacen a él el pago del tema por una cantidad de 1.800 millones de pesos y no tiene en cuenta temas básicos como estos. Y mientras se evalúa si esta crisis fue generada por el clima de la zona, los trabajos en la montaña o la falta de previsión, el país está esperando que se dé una pronta reapertura y segura de la vía que conecta el centro con el oriente del país y que es vital para la economía colombiana. Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.